Cordial saludo, estimados colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. En este pequeño video vamos a ver sobre el instructivo de producción de documentos institucionales. En este instructivo vamos a tener un objetivo, un alcance, una responsabilidad. En el objetivo son las directrices que se van a establecer para la producción documental de la Fundación Universitaria. ¿Sí? El alcance que comprende las actividades de la producción documental en la institución con el proceso de la creación y diseños y formatos de los documentos conforme a las funciones de cada área. ¿Sí? La responsabilidad es responsabilidad de todas las áreas productoras de los documentos de la institución como tal. En las generalidades contamos con la política, nos basamos sobre la política de responsabilidad y sostenibilidad ambiental de la fundación, donde la idea es evitar y tratar de reducir un poco la cuestión del papel. Entonces, todos los documentos que se produzcan y que se puedan imprimir por ambas caras, pues debemos realizarlo. La normativa que se creó bajo este instrumento de producción documental pues fue la Guía Técnica Colombiana, la GTS 185, el Acuerdo 060 del 2001 del Archivo General de la Nación, el Acuerdo 042 del 2002 del Archivo General de la Nación y el Acuerdo 010 de la Política de Gestión Documental de la Fundación Universitaria de Popayán. Comenzamos con la cuestión de las márgenes. Estas márgenes nos indican la GT 185, nos da unas recomendaciones de colocar qué márgenes debemos utilizar para nuestra producción documental. Entonces aquí tenemos las siguientes márgenes y debemos tener en cuenta que como vamos a imprimir por ambas caras, siempre en lateral izquierdo y lateral derecho debemos ser simétricos a 3 centímetros para que estas se puedan imprimir muy bien. Ahí tenemos en la imagen pues, de cómo debería quedar. Los estilos maneja la GTC varios estilos, pero nosotros acá en la Fundación Universitaria de Popayán utilizaremos el estilo de bloque extremo y el estilo bloque. El estilo bloque extremo son todas las líneas que parten del margen izquierdo y el bloque son los que están ciertos campos bien centrados. Ejemplo, pues aquí tenemos los ejemplos de la carta del estilo bloque extremo y la carta del estilo bloque con sus respectivas interlíneas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuántas interlíneas van por cada campo, dependiendo del esquema o el estilo que ustedes vayan a utilizar. Las fuentes son muy primordial para el proceso de la producción documental. Tenemos que tener en cuenta que los tamaños de fuente que se recomiendan para la producción de los documentos en la fundación son entre el número 11 y 12, ¿sí? Para utilizar en los procesadores de texto y la fuente como tal, la letra tiene que ser Arial, Optis, Nib, Roman, con el fin de que sean más claros estos documentos, ¿sí? Y al momento de imprimir se vean claros. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la fuente, el tamaño de fuente y por último el espacio entre línea y párrafos debe ser de 1,15. También al momento de incorporar el proyecto y el aprobó se debe colocar en el tamaño de fuente número 8, ¿sí? Con la letra que ustedes vayan a utilizar, sea bien Arial o Times Roman, debemos colocarle este tamaño de fuente de proyecto y aprobó con la letra número 8. Ahorita más abajo ya les indicaré cómo se debe manejar este proceso. Comencemos con la producción de comunicaciones oficiales externas. ¿Qué son las comunicaciones oficiales externas? Pues son una comunicación escrita que se utiliza para las relaciones entre organizaciones, personas naturales o jurídicas. ¿Y esto a qué nos ayuda? Pues nos ayuda para poder expresar necesidades, tramitar o dar desarrollo a un asunto o a un trámite que se tiene pendiente, ¿sí? A dar respuestas a comunicaciones recibidas, entre otros. ¿Sí? Las recomendaciones para esta redacción y presentación pues tiene que ser abordar un solo tema, ¿sí? Hacer uso de tratamiento respetuoso y cortés, distribuir el texto de acuerdo con su extensión de manera de que no queden las firmas en hojas en blanco del documento, ¿sí? Es muy importante esa parte.
Los diligenciamientos, ¿cómo debemos crear estas comunicaciones externas? Tenemos unos membretes, ¿sí? Los membretes son el membrete azul y el membrete dorado, el cual el azul es como para los temas administrativos y el dorado para asuntos que requieran protocolo. Pero de esta manera son los membretes que debemos utilizar para las comunicaciones externas. Partes de la comunicación externa. Aquí tenemos los campos que vamos a generar y vamos a utilizar en nuestra comunicación. Tenemos el código de la dependencia, lugar de origen y fecha, denominación de título, nombre del destinatario, cargo, organización, dirección, nombre y lugar de origen. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo desde el denominación hasta el nombre y lugar de origen que es doctor Guillermo García Sánchez, el nombre del destinatario, el cargo, la organización, la dirección y pues el lugar de origen donde se va a enviar el documento. ¿Listo? Tenemos otros campos que también es el asunto, pues que se escribe en mayúscula inicial, el desarrollo del texto que se debe iniciar con un saludo, la despedida puede ser breve o con una frase de cortesía, ¿sí? El nombre de remitente que tiene que ser en mayúscula sostenida, ¿sí? El cargo de remitente en mayúscula inicial y los anexos y copias si se requieren agregar son opcionales, ¿sí? Pero se tiene un proceso que estos deben colocarse en tamaño de letra número 8, como nos explica ahí ese ejemplo. Por otra parte, dentro de los comunicados de las comunicaciones externas tenemos que agregar el proyecto y el aprobó, ¿sí? Estos son los dos campos que están adoptados para la Fundación Universitaria de Popayán, lo cual, pues el proyecto de la persona que redacta y transcribe el documento y se debe indicar el nombre completo y el respectivo cargo, igual en el campo de aprobó. Sí, tenemos ahí el ejemplo y una recomendación es que toda la persona que participen en la constitución de este documento pues deben, incluyendo los que realizan la firma, pues tienen responsabilidad de revisar la información contenida en el mismo. Para estas comunicaciones externas es muy importante que las firmas de los responsables sean por los líderes de área, en este caso los rectores, los vicerrectores, los directores de área, los coordinadores de área, los decanos, los directores de programa, entre otros líderes de área. Ese es un ejemplo que tenemos de las comunicaciones. Ahí tenemos el código, tenemos el lugar y la fecha de origen, el contenido del destinatario, ¿sí? Con todos sus campos, el asunto, el contenido del texto, el nombre del remitente, los anexos que son opcionales y el proyecto y el apuro que siempre se deben agregar en las comunicaciones. Ahora bien, vamos a revisar un poco sobre la producción de las comunicaciones oficiales internas. Estas comunicaciones internas son empleadas pues, para abordar o hacer tratamientos de asuntos internos. ¿Sí? Generalmente se utilizan para transmitir una información, algunas orientaciones, algunas pautas. ¿Sí? Y esto lo vamos a utilizar en el formato establecido que tenemos. ¿Sí? Con este comunicado interno, la idea es que nosotros lo realicemos para el manejo de documentos físicos. Es decir, para asuntos, por ejemplo, cuando deben hacer entregas de documentos a otras áreas, envíos de documentos a las diferentes sedes, ¿sí? Preavisos contractuales, sanciones disciplinarias, entre otros que se vayan a, vayamos verificando que podamos ingresar en este comunicado interno. Las partes de esta comunicación interna tenemos pues se debe agregar el código de la dependencia, la fecha, el para que es el nombre completo del destinatario en mayúscula inicial, el de que también es el nombre completo y el cargo del remitente, el asunto, ¿sí? Que se escribe en mayúscula sostenida y en cuatro palabras, el texto, la despedida y el nombre del remitente como tal. También en este debemos agregar en la cuestión del proyecto y el aprobó, ¿sí? Que los términos y los campos adoptados que tenemos que tener en cuenta y que estos deben ser en tamaño fuente número 8, con la letra que ustedes utilicen, pero en la fuente número 8. También para esta cuestión de las comunicaciones internas debemos tener en cuenta dos cosas. Uno, la impresión de las comunicaciones internas.
Cuando la comunicación interna se va a despachar a otra sede, se debe imprimir un original y una copia. ¿Esto para qué? Para que se debe enviar al destinatario el original y la copia, y al momento de que ella lo recepcione, el destinatario debe devolver la copia con su respectivo recibido, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y esta impresión de estas comunicaciones se deben realizar en papel reciclable. Las hojas que por un lado estén en blanco, por detrás lo podemos utilizar para poder reducir un poco y no malgastar las respectivas hojas, ¿sí? Por otra parte, también si la comunicación que ustedes van a realizar interna eh, está dentro de la misma sede, pues la idea es que cada área se tenga una carpetica con esta planilla de distribución de entrega de comunicados. ¿Sí? Ahí van a agregar el nombre del destinatario, el cargo, la dependencia que se va a ir, el asunto y el número de folios. ¿Sí? Esto pues va a tener un campo donde va a ser la fecha que se recibe el destinatario con su respectiva firma, y ese soporte del que ustedes van a tener de que se entregó esa documentación. Aquí tenemos un ejemplo de la comunicación interna con su código, la fecha, el de, el par, el asunto, con los respectivos campos antes mencionados. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre cómo debemos crear los certificados y constancias. Los certificados pues son de carácter probatorio, público y privado, y que da testimonio pues sobre la veracidad y legalidad de un hecho o acto solemne. ¿Sí? Estas recomendaciones para esta presentación, pues la redacción debe ser de forma clara, utilizar, suministrar la información de forma personalizada y expedir siempre el original como tal. ¿Sí? Las partes del certificado se debe agregar el código de la dependencia. Esto es muy importante porque debemos agregarle la sigla del área, el código asignado por la tabla de retención documental y el número consecutivo, ¿sí? De cada certificado o constancia que se saque. Un ejemplo, RA sería registro académico, el código de la tabla de retención y su consecutivo. La fecha, el campo de la fecha, el cargo de quien firma el certificado o la constancia, el campo de certifica o consta, ¿sí? El texto, el motivo del certificado o la constancia y el nombre del firmante como tal. En esta también debemos agregar la cuestión del transcriptor o redactor, ¿sí? Que en este caso nosotros adoptamos por el proyecto y el aprobó. También deben ir inmersos en los certificados y constancias. Este tenemos un ejemplo del certificado donde se visualiza dónde va a quedar el código, lo que se puede cambiar, ¿sí? Y lo que sí queda netamente inamovible. Las actas de reunión institucional, nosotros tenemos un formato de actas de reunión institucional y la idea es dar unas recomendaciones, pues uno es que no se deben presentar errores técnicos, ortográficos, gramaticales ni de puntuación. Los párrafos deben ser concisos, claros y enfocados en las decisiones tomadas. Eh, lo otro es que las actas deben ser redactadas en tiempo pasado, ¿sí? Lo ideal es que todas las actas que se generen se puedan generar de manera digitalmente, ¿sí? Para evitar, digamos, que la escritura manualizada de pronto no se entienda la respectiva acta, ¿sí? Y esto de pronto nos lleva a poder no tener una presentación muy buena. Entonces, la idea es que podamos realizar estas respectivas digitalmente y luego pues ya realizar las respectivas firmas. Estos son los campos que nosotros tenemos en las actas de reunión, generales de la sesión, el control de asistencia a la sesión y la aprobación del acta como tal. Mensajes y correos electrónicos. Es muy importante esta partecita, ¿por qué? Porque vamos a dar unas recomendaciones de cómo tenemos que dar el uso a nuestro correo electrónico, ¿sí? Las recomendaciones, uno, que pues para asuntos institucionales siempre debemos usar exclusivamente las plataformas del correo electrónico de la Fundación Universitaria, ¿sí? Se recomienda abordar un solo tema, ¿sí? Hacer un tratamiento respecto de cortés, agregar la respectiva firma que nos envía comunicaciones con los campos de la información de la parte de abajo de la firma, ¿sí? Y pues no participar en cadenas de mensajes a menos de que sean institucionales.
Estas son las partes del correo electrónico que nosotros manejamos. Aquí tenemos la firma que se incorpora a la firma con el mensaje de texto, ¿sí? Eso es un ejemplo de cómo deberíamos crear nuestro correo electrónico con su respectiva firma y abajo la información contenida, aquí en esta parte de aquí, que esto lo envía a comunicaciones como tal. La aplicación de tablas de retención documental, como los documentos anteriores, nos indican que tenemos que tener la codificación de las tablas de retención documental dentro del instructivo, se van a tener, ¿sí? Aquí va a haber un cuadrito donde ustedes van a identificar cada área y lo cual, qué código deben utilizar para sus respectivos documentos. Muchas gracias por estar en este pequeño video. Cualquier duda o inquietud, por favor comunicarse con el área de gestión documental. Muchas gracias.